yo leí número 6:3, pues uno lo toma muy literal. Yo, pues, nunca, pues, digamos, uno no puede pues, llegar a este razonamiento y profundidad que llevó el hermano. Trasladarlo esto a la parte terrenal, al disfrute, digamos, de la carne, como se dice, pues. Entonces, pero antes, digamos, los papás tienen un compromiso muy fuerte con los hijos en cuanto a su comportamiento. Que tiene que ser un comportamiento ejemplar. Entonces, el compromiso de padre e hijo, más que todo el padre, es muy profundo y de mucha responsabilidad. De no solo llevarle los alimentos, vestirlos, sino que es integral. O sea que este compromiso debe ser en todo aspecto. O sea que la vida familiar tiene muchas aristas. Entonces, cada una debe ser cubiertas de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que dice aquí el hermano, pues que esto es únicamente va dirigido a la palabra de Dios para que regule a todos nosotros. En la parte humana es difícil, pero conociendo ya la palabra de Dios, si digamos, ya toma una conciencia y en cuanto a lo que hay que hacer. Por otro lado, él hablaba, digamos, de cuanto al vino, tomar nada de lo que es el producto de la vida. Entonces es bastante enfático y el ejemplo que él pone ahí con el hermano Ni y que lo conservó todo el tiempo y lo, digamos, lo hizo parte de él y además lo da a conocer pues para todos nosotros. O sea que hay que tener mucho cuidado, o al menos nosotros tenemos que tener mucho cuidado en primer lugar. Conocemos la palabra, ya después de haberla conocido no podemos ignorar que no la leímos, la recomendación que se hizo. Amén, hermano. Amén. ¿Quién más nos puede compartir? Me gustó mucho la primera parte donde habla de la posición que nosotros tenemos como creyentes. Eso me impresionó mucho, ¿verdad? Que pues nosotros debemos de ser apartados para Dios, ¿verdad? En cuanto a nuestra posición y en cuanto a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros debemos de ser apartados. Pero esa palabra me impresionó mucho, ¿verdad? El que nosotros debemos de ser santos, ¿verdad? Y que nosotros, a pesar de, bueno, ahí decía, ¿verdad? Con respecto a la familia, a los vecinos, a los amigos, ¿verdad? Y que muchos, pues, a pesar de que sí ya son personas salvas, no son personas apartadas. Y eso me impresionó mucho, ¿verdad? El hecho de saber que nosotros como creyentes, ¿verdad? Debemos de ser santos y debemos de ser personas apartadas. Amén. 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 A mí también me gustó mucho esa parte, ¿verdad? Porque realmente de veras debemos ser apartados para Dios, ¿verdad? También toda la palabra está, me impresiona bastante todo lo que el hermano dice aquí, va, y realmente que más que todo, ¿verdad? Que como padres y como abuelas, como es lo que nosotros tenemos que tener, que ser apartados para Dios, porque realmente, como decía aquí el hermano, la mirada está en nosotros, ¿verdad? Como nosotros realmente nos comportamos, porque los niños todos se dan cuenta, ¿verdad? Y realmente no solo los niños, los jóvenes, como siempre hemos venido viendo, ¿verdad? Que debemos de, adiós, mi amor, que nosotros debemos de darnos cuenta, ¿verdad? Que los ojos están puestos en nosotros, ¿verdad? Y realmente somos un ejemplo, porque realmente, así como decía el hermano también, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Él era un ejemplo y realmente esto es bien maravilloso. Y
lo que también me impresionó fue bastante lo que decía al final, ¿verdad? De la lectura, que el hermano, ¿verdad? Cómo es que recalca esta palabra para los jóvenes, ¿verdad? Y realmente es bien impresionante y realmente, como les dijera, es una carga muy, muy grande, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de tener para los jóvenes. Orar mucho por cada señorita, por cada joven, ¿verdad? Porque realmente ellos deben de ser apartados de todo mal, ¿verdad? Para que ellos puedan ser santos para Dios, ¿verdad? Y como decía aquí el hermano, no tienen que tener, no hacer cosas indebidas, ¿verdad? Porque realmente eso no le agrada al Señor. Me toca mucho, ¿verdad? Porque realmente el Señor habla a los padres, a la familia y como les decía, a estos jóvenes, ¿verdad? Y es algo bien, bien impresionante, ¿verdad? Y yo siento que es bien dura esta palabra, ¿verdad? Y ojalá de veras que cada padre, cada madre pueda instruir a sus hijos, ¿verdad? Porque realmente los que tienen hijos pequeños, los que tienen jóvenes todavía solteros, ¿verdad? Que realmente se cuiden para el Señor, ¿verdad? Y que realmente no den un mal ejemplo, sino que realmente dar un buen testimonio. Amén. 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 A mí también me impresiona bastante estas palabras del hermano aquí esta noche, porque la realidad es que el hermano habla ahí de que si nosotros nos comportamos aún como los del mundo, y eso es cierto, ¿verdad? A veces mucha gente no se convierte por nuestro propio testimonio, ¿verdad? Somos igual que el mundo, hacemos las cosas igual que el mundo, hablamos igual que los del mundo, ¿verdad? Entonces debemos de tener nosotros como padres o como abuelos, ¿verdad? Tener el cuidado, ¿verdad? De tratar de ser el modelo del Señor, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces no lo hacemos, ¿verdad? Como que se nos olvidara. El Señor dice que nosotros debemos de la semana pasada decía el hermano que debemos de ser santificados, ¿verdad? Para que nuestros hijos, dice, también puedan ver en nosotros, ¿verdad? Que nos estamos santificando para ellos. Y la realidad es esa, ¿verdad? Que este mensaje no solo es para los jóvenes, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿verdad? Que hay que huir de las pasiones juveniles, ¿verdad? Ya pues nuestra juventud ya pasó, pero aún así, en nosotros como mayores, aún tenemos cosas feas, ¿verdad? Que no hacemos como cristianos, ¿verdad? Entonces también nosotros como hijos de Dios debemos de huir, ¿verdad? De estar con los del mundo también, ¿verdad? Porque a veces nos miran, pero damos mal testimonio, hablamos como ellos, ¿verdad? Y yo creo que como hijos de Dios ya debe cambiar esa situación, ¿verdad? Estar más entregados al Señor, orar más, buscando más de Dios para que el Señor pueda poner luz en nosotros, poder ser nosotros los hijos de luz que Él necesita, ¿va? Y si aquí los hijos siempre imitan a sus padres, esa es la realidad. Todo hijo o todo hijo imita al padre, ¿verdad? Y uno a veces se da cuenta hasta ya, cuando ya pasaron las cosas, a veces, ¿qué hice, verdad? Pero nunca es tarde para poder uno volver al Señor, ¿verdad? Y tener esa responsabilidad de establecer una norma elevada y un buen ejemplo para nuestros hijos. La realidad es que estas lecciones nos ayudan mucho a nosotros también, aún estamos ya grandes, ¿verdad? Nunca es tarde. La palabra es la palabra y qué bueno pues que podemos tomar esta porción para nosotros y para nuestros hijos. Amén. 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 Sí, amén, por esta maravillosa lección que Dios nos está dando, ¿verdad? Dios nos da esta maravillosa lección, ¿verdad? Que debemos continuar y darles un ejemplo pues a nuestros hijos, ¿verdad? Es cosa que
no todos los padres lo tenemos, porque muchas veces pues, nos dedicamos, ¿verdad?, a hacer otras cosas indebidas. Aparte de que sean deseos carnales, pueden ser también otras cosas de desvío, como ponerse uno a tomar, a fumar y todo eso, pues agarrar pues esos malos ejemplos. Si los niños lo miran a uno, entonces pues ellos también pues van a hacer lo que uno hace, porque uno es el espejo de ellos. Entonces absorben, ellos miran y actúan conforme es el padre, pues, ¿verdad? Así, como lo es uno de padre, pues para ellos. Entonces ellos van agarrando de eso también, ¿verdad? Lo que uno tiene. Pero si uno anda, pues, con Dios, ¿verdad? Ahí sí que con la voluntad de Dios, que uno lo tenga a Él, uno puede guiar a Él, sabiéndole, pues, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Para que Él para que Él, pues, dé esa luz de guía para nuestros hijos. Y amén, pues porque también hay niños que sean huérfanos y ellos pues también tal vez han salido adelante, ¿verdad? Ahí sí que a como puedan, ¿verdad? Entonces, pero hay otros que sí agarran malos caminos, aunque sus padres pues también, de ejemplo, ellos quieren pues conocer el mundo, ¿verdad? Pero uno tiene que instruirlos, ¿verdad? Y eso es pues con la bendición de Dios pues todo se hace, ¿verdad? Con la guía del Señor. Amén. Amén, aleluya. Gracias por compartir de todos los hermanos y hermanas esta noche. Bueno, quisiera mencionar algunas cosas bien interesantes que ustedes dijeron primero y pues también que está pues aquí escrito en esta compilación de esta palabra santa. Son dos versículos, uno en Números que habla acerca de los requisitos del nazareato. Esto era, digamos, la forma en que una persona llegaba a vivir. Esto está relacionado, por ejemplo, en este caso, con la lectura con Sansón. Entonces ellos no, dentro de las cosas que practicaban es que no les se cortaban el pelo, no se cortaban la barba y vivían de cierta manera. Entonces, una de las cosas con las que habla este versículo de Números es acerca de la restricción, digamos, de que vivía un nazareo. Luego el segundo versículo de 2 Timoteo nos habla acerca de cómo comportarnos con respecto de las pasiones juveniles, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Entonces, la primera parte habla en cuanto a la posición que nosotros tenemos luego de ser salvos. Una vez que recibimos al Señor, algo de Dios, su misma vida, Él mismo, y todo Él, no solo algo, perdón por esa palabra, se introducen en nuestro espíritu humano, regenerándolo. En ese momento, la posición y la condición nuestra cambia. Pero esto es algo que nosotros debemos llegar a ver. Por la forma en que muchos nos comportamos, no nos damos cuenta o no hemos caído o no se nos ha sido revelado, digamos, o no hemos tenido la completa visión de lo que esto significa. ¿Por qué razón? Porque somos muy sueltos, ¿verdad? Algunos aquí en Guatemala usamos la expresión es que usted no se mide para hablar. ¿Qué es lo que significa eso? Que nada nos restringe, decimos lo que pensamos y sentimos, pero lo que nosotros tenemos que aprender es a vivir con una limitación, ¿verdad? Especialmente por nuestros hijos, porque todo lo que hacemos, ellos, como decían ustedes, ellos lo aprenden, ¿verdad? Lo aprenden, lo memorizan, lo graban y por supuesto lo van a repetir. Entonces, alguien que entiende que ha sido apartado, se va a notar. Entonces, esto es algo que Sansón, por ejemplo, recibió desde niño. Entonces, por un lado, necesitamos entrar con el Señor muy serio para poder ver esto, pero nuestros hijos deben escuchar de nosotros. Fulanito, menganito, Dios te llamó, o Dios te vaya, los que no son salvos, Dios te va a llamar. Algún día Dios te va a llamar, como llamó a mami y a papi. Eso los ayuda a ellos a empezar a recibir este tipo de apreciación. Porque, digamos, después de que nunca han recibido esta apreciación, queremos que la tengan de un momento a otro, no sucede así. Entonces nos da el ejemplo esto de cómo Sansón fue criado. Pero dice acá,
Dice, nosotros los padres debemos cumplir esto con nuestra obligación con respecto a nuestros hijos. ¿Qué significa? Que no solo debemos instruirlos, sino también tenemos que establecer un ejemplo para que ellos lo sigan. Hermanos y hermanas, necesitamos de veras tener una visión sobre cómo hablamos y cómo nos comportamos. Esto no se lo podemos exigir a nadie, pero el Señor, si gana espacio en nosotros, nos puede capacitar para tener tal visión. Es decir, imagínense nosotros tener cuidado de cómo hablar en frente de nuestros hijos, limitarnos y decir, oh, esta conversación no la podemos tener en frente de ellos. Estos comentarios no los podemos hacer en frente de ellos. ¿Sabes qué? A la esposa, hablamos más tarde de este asunto. O, mi hijo, mi hijita, por favor, deje a sus papás, vamos a hablar en un momento, esto no lo pueden escuchar. Ese tipo de limitación es de la que habla esto, porque de veras necesitamos tener un límite, porque a ellos les debemos presentar un estándar muy alto, muy alto. Dice, así como el Señor Jesús se santificó, y eso que les digo ahorita como ejemplo es santificarse por causa de sus discípulos. Los padres deben santificarse por causa de sus hijos. Luego más adelante, ya aquí el hermano vuelve a hablar acerca del vino, de la sidra, y explica, ¿verdad?, que cómo un nazareo debe abstenerse, y del vino y de todo lo que sale de la vid, que es la planta donde salen las uvas. Ahora, miren lo que habla acá, ¿verdad? Esto significa abstenerse del placer y de la complacencia terrenal. Abstenerse de todo vino es abstenerse de toda clase de placer y complacencia terrenal. Entonces, miren lo que dice aquí, me llamó bastante la atención. Debemos tener o de ser cuidadosos en cuanto a cualquier cosa terrenal que nos haga felices. Entonces, aunque al final el hermano da un testimonio con respecto a la relación hombre-mujer, aquí habla, dice que es cualquier cosa terrenal que nos haga felices. Puede ser dormir mucho, puede ser comer mucho, puede ser cualquier tipo que nos cause esa felicidad. Y no es que no quiera al Señor que sea feliz, sino que nosotros nos abandonamos en estas prácticas o en estos asuntos a los que esto se refiere. A veces pensamos solo en eso. El placer terrenal, dice, nos lleva a una conducta lasciva y a una intención de lujuria. El placer y la complacencia terrenal deshonran al nazareo, ¿ya? Entonces, como les repito, debemos ahí sí que entrar en el Señor y que Cristo como el bronce nos juzgue, y eso significa que nos haga ver a nosotros mismos en dónde estamos nosotros con este asunto fallando, ¿verdad? Porque nos ahorillamos a solo autosatisfacernos o satisfacernos en cualquier deseo terrenal que nos pueda hacer felices. Luego, al final, casi no al final, sino aquí a la mitad, ¿dónde estábamos aquí? Sí, eso significa abstenerse de cualquier cosa que dé como resultado el placer y la complacencia terrenal. Entonces, dice, aquí podemos ver que el que es absoluto para Dios se separa completamente de todo lo que tiene que ver con placeres terrenales. Esto muestra la amplitud del nazareo. Muchas veces, por ejemplo, para poner otro ejemplo, no solo que tenga que ver con este asunto que vamos a tratar aquí, pero a veces, alguna vez nos tocó viajar, o me tocó viajar con los hermanos y hermanas a otras localidades, a otros lugares, y la cuestión de la dormida y la comida fue limitado. Es decir, las condiciones no eran ni siquiera como uno vive en su casa, eran un poco más inferiores. Entonces, este asunto era ser limitado en eso de dormir o comer como uno está acostumbrado a hacerlo. Entonces, alguien que es absoluto para Dios, no le afectan estos temas. Ahora, miren el nacimiento de Sansón. Aparte de que fue un milagro, cuando Sansón dice, él fue santificado a fin de ser un nazareo. Y mientras crecía, ¿cómo era su vivir? Era limpio y puro según la ordenación de Dios. Entonces, en cuanto a nuestros hijos, nosotros necesitamos ayudarlos, por un lado, vigilándonos a nosotros mismos.
Eso de ser ejemplo, ¿qué es? Ser ejemplo es poder restringirse en el momento de decir una mala palabra, por ejemplo, ¿verdad? Mi papá dice malas palabras, entonces yo digo malas palabras, ¿verdad? Entonces, antes de decir la palabra, aquello que nos haga detenernos. Y si buscamos un ejemplo, ¿quién fue el que oró y habló al rey, mamá? Esdras o Nehemías, ahorita se me olvidó. ¿Quién fue el que oró y habló al rey? Gracias. Entonces, así como el caso de Nehemías, este es un ejemplo claro de alguien que, aunque en este caso no estaba relacionado con sus hijos, pero iba, en vez de ser impetuoso, se detuvo, oró y luego habló. Entonces, cuando hablamos de ser ejemplos es esto. En la lección anterior, no sé si la semana pasada o antepasada, nos explicaban también los hermanos aquí en este material que nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos llevando la delantera. ¿En qué? En orar, en reunirnos, en entrar en la palabra. Eso es ser ejemplo, ¿verdad? A eso se refiere ser ejemplo. A ser ejemplo en llevar la delantera y también en ser restringidos. Ese asunto de esa sensibilidad, de ser restringidos antes de decir algo que nosotros no queremos que se siembre en ellos, la da la sensibilidad de estar tocando constantemente al Señor. No le vamos a exigir, por ejemplo, a un cangrejo que sangre, no tiene sangre. Entonces a nosotros, por nosotros mismos, va a estar un poco difícil porque somos lo que somos, lo que traemos y el conjunto de todas nuestras experiencias. Pero Cristo es diferente. Cristo es el Padre amoroso que sí se santifica. Entonces, este es una pequeña clave. Luego, lo último que habla aquí el hermano es este asunto. Dice que el hermano Ni le dijo, para servir al Señor, los hermanos deben aprender el principio de no tener contacto con una mujer, especialmente una joven, en privado. Y esto es un asunto relacionado con huir de las pasiones juveniles. Alguien mencionaba que pues era algo muy importante que nuestros hijos deben saber, por supuesto que sí, pero estas pasiones juveniles no es algo a lo que nosotros los adultos y padres no estemos expuestos. Entonces, necesitamos una de las cosas que menciona el hermano y lo hace por algo lo menciona, que puede que dé problemas. Y si vemos al pueblo de Israel, su problema fatal era el tema de este tipo de relaciones inapropiadas. Entonces debemos considerar esto como algo muy importante, especialmente por nuestros hijos. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi forma de saludar a las hermanas es ir a abrazar y esto y lo otro? Eso no es algo propio, por ejemplo. Ahora con la pandemia, pues ya es un poco más fácil ser restringidos en este aspecto. Sin embargo, de esto se trata, que la relación hombre-mujer especialmente debe ser algo muy propio, ¿verdad? Dice, no tener contacto. Pablo en algún momento menciona que el pecado está en nuestra piel. Entonces, algo muy importante que debemos aprender es que la relación con alguien del sexo opuesto debe ser sin contacto. Es decir, con nuestra esposa, pues es otro asunto, pero alguien fuera del matrimonio, una hermana, una amiga, una compañera de trabajo, en el caso de un hermano, debe ser algo muy propio. Por supuesto, del lado de las hermanas. El lado de las hermanas debe ser algo también propio, ¿verdad? No estar, como les digo, una hermana que esté abrazando y a un montón de amigos, compañeros y demás cosas. Esto no es algo de alguien que sirve al Señor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque despierta cosas que están ahí. Y esto es un hecho que no se puede negar, ¿verdad? Es un asunto que debemos ser restringidos. Entonces, por supuesto que es para los jóvenes. Usted no va a que el jovencito esté con la jovencita por ahí aparte, ¿no? ¿Esto en qué termina? Esto no es algo que no sepamos en qué va a terminar, ¿verdad? Pero un adulto también está expuesto a la pasión juvenil. Ahora, ¿cómo se huye de la pasión juvenil? Es salir corriendo de ahí, ¿verdad? Pero especialmente seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Todas estas cosas pertenecen a Cristo, ¿verdad? Pero ¿dónde están cuando nos hacen falta? Con los que de corazón puro invoquen al Señor. Ahora bien, no es un asunto de una condición. Si no tiene corazón puro, no invoque. No. O sea, este es un asunto de que necesitamos estar con quienes invoquen al Señor, ¿verdad? El corazón puro es la intención de nuestro corazón, ¿verdad? A estas alturas,
creo yo, que cuando mencionamos y pronunciamos el nombre del Señor, lo hacemos porque lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, esta es una lección bastante extensa y bastante amplia, ¿verdad? Porque nos explica cómo es que necesitamos comprender completamente qué es ser santos. Ser santos es que somos apartados. En el momento que el Señor nos regeneró, nuestra posición cambió. Pueda que nuestros familiares ni sepan que somos creyentes, y menciona el hermano ahí, como decía alguien por ahí, de veras, a veces hasta nuestros familiares ni nos reciben porque saben cómo somos. Imagínense eso. Necesitamos del Señor entender, ser completamente alumbrados para ver la magnitud de lo que esto significa. Yo no puedo hacer esas bromas, ¿verdad? De doble sentido. Yo no puedo hacer esos comentarios tan inapropiados. ¿Por qué? Porque soy santo, pero no lo puedo, no, lo hago porque no tengo la completa revelación de lo que esto significa. Necesitamos acudir al Señor. Acudamos al Señor constantemente, orando sin cesar, invocando su nombre, entrando en la palabra, y nuestros ojos van a ser abiertos. Vamos a darnos cuenta realmente de lo que Él ha hecho en nosotros y está haciendo por nosotros. Así que es interesante y muy aleccionador esto. Bueno, yo termino ahí. ¿Alguien más querrá compartir algo? Sí, hermano, Bien. digamos, en la parte humana, uno, por más que se proponga, no lo puede hacer, sino que tiene que estar lleno de la palabra, del Espíritu, leer la Biblia, porque esto nos da la fortaleza, no nuestra, sino que es del Señor. O sea que, digamos, yo puedo proponer muchas cosas, pero son leyes, se convierten en ley, y toda la ley humana es quebrantada. Entonces, digamos, la parte fundamental aquí es de conocer la palabra, entrar en la palabra y que la palabra se haga vida en nosotros. Porque la fe, el amor, eh, eso es únicamente viene de Dios. Yo puedo decir, yo tengo mucha fe, yo tengo mucho amor y una serie de cosas, pero en la parte humana es voluble y es antojadiza y tiene su propósito o su mira, pues un objetivo. Pero estando en el Señor, entronizarse en el Señor, estar en la palabra de Él, eso nos restringe y llega a ser vida en nosotros, todo esto que se dice. De lo contrario, es una palabra nada más vacía para nosotros. Amén, amén. Excelente. Esto nos muestra, lo que el hermano nos está diciendo ahí es que esto no es con esfuerzo humano, sino en el Señor. Recordemos que separados de, como dice Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, definitivamente, como lo hemos mencionado, esto va a ser posible si, solo si entramos en el Señor, en oración, con la palabra, esto, pero es posible. Eso es lo bueno, que es posible. No piensen, esto es imposible, hermano, esto no va a suceder. No, 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 esto es posible. Cristo está en nosotros, lo que necesita Él es espacio, y le damos espacio en la medida que entramos en Él. A veces nos cerramos y decimos como la hermana de Lázaro, sí, yo lo sé, pero solo es esto, conocimiento. Necesitamos que esto baje de nuestra mente a nuestro corazón, hacer una experiencia y realidad, ¿verdad? Para que Dios tenga la oportunidad, esta es la manera. Amén. ¿Algo más o alguien más que quisiera compartir algo? Creo que